Izuku en Zero no Tsukaima. Capítulo 7. Los combates de la segunda prueba seguían su curso, solo se podía presenciar las batallas de los participantes reduciendo su presencia, luchando por su deseo. Los nobles expectantes se encontraban satisfechos con los combates, pero uno de los mejores combates han sido sin duda la de aquel llamado Izuku, el cual posee el título de héroe. Dejó más que complacido a los nobles. El presenciar las habilidades secundarias que poseía, esas técnicas que con ejercicios físicos cualquiera podría obtener, toda esa fortaleza, velocidad. Antes de retirarse a sus casas, consideraron el hecho de dialogar con Osmond sobre este extraño caso de familiar. Izuku se encontraba en su banca al lado de una nueva irritada Louise, la razón era que Kirk se encontraba del otro lado del chico. Como siempre se le insinuaba a el chico mientras que apuñalaba con palabras a Louise, provocando que todo pareciese un momento cómico. Ante las palabras y discusiones de las chicas con Izuku en medio de ambas, alguien se hizo presente ante los chicos. Esta era Emma, quien como siempre parecía neutra. La chica no luchó contra ningún estudiante por el simple hecho de que su familiar era muy poderoso. Ella, como una excelente maga cuadrangular, logró invocar a un familiar que recibió una habilidad que los mismos caballeros o magos los obligarían a considerar más de 2 veces antes de luchar con su grifo. Su familiar era capaz de realizar ataques elementales, agua, fuego, tierra, aire y rayo. Además de lo veloz que sería en pleno vuelo, por lo que era eficiente en ataques aéreos, una desventaja para un familiar terrestre, e incluso de su mismo terreno, sin duda un problema. El ambiente se puso tenso por la presencia de la chica. Obviamente, Louise no quería saber nada de ella, la había humillado y estaba decidida a hacerla retractarse. ¿Por qué lo haces?, preguntó Emma, sin importar cuánto calculara la derrota del héroe. Simplemente salía con algo ajeno a lo posible para ellos o solo demostraba nuevas habilidades defensivas. Simplemente no sabía cómo era capaz de hacerlo caer, y todo era por la culpa de Hiraga, el cual no cumplió fielmente a la alianza que tenían, complicándoles las cosas. En todo caso, quería saber el por qué seguía. Es sencillo, me siento a gusto al estando aquí. La realidad era que ni siquiera sabía si estaba dispuesto a participar en las pruebas, pero amenazaste con quitarme mi paz, este lugar. No puedo permitirme otro entorno cuando apenas me acostumbro a Louise, respondió Izuku con tranquilidad mientras que recibía un golpe de Louise en su brazo. Oye, tenme más respeto, decía irritada, mientras que Izuku mostraba una expresión de haber demostrado las pruebas de a lo que quería llegar a probar. A eso me refiero, si los nobles son así, no puedo imaginarme con otro, o lo mataría en un arranque de ira o lo dejaría, decía Izuku sorprendiendo a los presentes. Al final no importaba que tan unido a su invocador se encontrase, de no llevarse bien él lo dejaría. Louise lo comprendió, algo vio en ella para que no haya abandonado a la academia desde los primeros días. ¿Qué tanto en común tenían?, era la pregunta de Louise. Pero conmigo no tendrías la necesidad de huir. He oído que Louise no te cuida como corresponde, comprándote baratijas mientras que te deja dormir en los bosques algunas noches. Alguien como tú no merece ser tratado de esa forma, decía Emma con seriedad. Por razones desconocidas para el reino, necesitaba de mucha ayuda, una ayuda que Tristain no disponía por el momento de tanto conflicto, y la fuerza de Izuku podría ser de utilidad para sus desesperados motivos. Conmigo no solo podrás tener una vida cómoda, te ofrezco la oportunidad de convertirte en noble, te ofrezco un ejército completo a tu disposición, ofrezco que tú seas reconocido como te mereces, decía Emma con seriedad. Debía convencerlo a como de lugar, con alguien de su linaje, más que ser los nuevos reyes podría cumplir sus objetivos primordiales. En cambio Izuku solo se dirigió a ella y mirándola a los ojos habló. El problema es que solo piensas en lo que quieres, tus objetivos, pareces muy ambiciosa, decía Izuku provocando un largo silencio. La chica se dio vuelta, no discutiría como esto o su situación con él. Izuku lo sospechaba, ella necesitaba su ayuda, de no ser así no tendría la necesidad de arriesgarse e ir tan lejos con el propósito de conspirar para eliminarlo. Como sea, tarde o temprano lograré mi cometido. Para cuando nos toque enfrentarnos en esta o la otra prueba no serás problema. Te estás debilitando, no creas que no lo he notado, que te estás sanando después de las victorias por sobreexigir tu cuerpo para contrarrestar la magia de los familiares que enfrentas. Me pregunto si después de esta prueba podrás contra mi guardián, decía para luego irse. Izuku solo dio un suspiro pesado. La chica era extremadamente orgullosa y reacia a lo que no son sus palabras. Las luchas siguieron su curso. Izuku siguió ganando fácilmente con la mayoría de sus oponentes y a otros con algo de dificultad gracias a su ingenio.
Luego de más de 2 horas solo quedaron 4 familiares, Izuku nuevamente fue llamado a luchar, le tocaría derrotar a el familiar de Tabita, un dragón muy fuerte que por razones obvias lo obligará a usar la espada. Arma que no dispuso por razones lógicas como un inexperto en la esgrima y sus oponentes lo sabían, era la razón del por qué le entregaron tal arma. Bien, en este último combate se enfrentará el familiar de la señorita Ballere contra el familiar de la señorita Tabita, dijo Colbert. Izuku pasó al frente, tenía una imperceptible rostro de sueño por el hecho de que estuvo sanando sus heridas que les provocaban sus oponentes como también las que se autoinfligía, reduciendo su estamina poco a poco. Solo unos pocos habían notado la disminución física del chico, como el profesor Colbert y los altos mandos. Al parecer su inhumana resistencia tenía un límite, tarde o temprano colapsaría ante el cansancio mental. Colbert no esperó más y habló. ¿Preparados? Decía, esta vez Izuku tomó la espada de su empuñadura sin desenfundarla, pelearía con un dragón y no se daría el lujo de desperdiciar ataques, pero antes de que Colbert diera por comenzado la batalla Tabita levantó la mano, con algo de impresión el profesor Colbert le da la palabra, señorita Tabita, decía. Me rindo, fue lo dicho por la chica de pleno desarrollo para sorpresa de todos, ya que era la más fuerte de su generación, por si no lo han notado. El familiar de Ballere analizó a todos los presentes, desde los guardias, magos estudiantes, y magos expertos por igual como también a cada familiar de este lugar. Sin mencionar de que analizo cada uno de nuestras habilidades, a cada participante en mostrarlo, es lógico que encontró una manera para contrarrestar a mi dragón. Él analizó sus fortalezas y sus puntos débiles, por lo que deduzco que al iniciar la pelea, Louis el que ataque como siempre, usando su truco de aumentar su velocidad, cortaría los tendones de las alas de mi familiar para evitar que tome vuelo, o saltaría a su estómago para doblegarlo. En caso de no funcionar lo anterior, se aseguraría de rasgar sus alas o cortar los tendones sus piernas traseras. Entonces mi familiar no tendría manera de seguir, por lo que mi dragón no es lo suficientemente fuerte para enfrentarse a él mientras esté armado a pesar de estar cansado física y mentalmente, explicó la chica dejando incredulidad en los presentes incluyendo a Izuku. Ella era peligrosa, por lo que hizo una nota mental de dirigirse hacia la chica con cautela. El hecho de que ella se enterase de su análisis le indicaba de que ella no era cualquier estudiante. Sin prestarle atención a los espectadores, Tabita se retiró con su dragón, ella sabía de que tenía posibilidades de perder al momento de que Izuku acudió a su espada, a pesar de ser ineficiente con ella como un luchador cuerpo a cuerpo. Bien, como la señorita Tabita se rindió, por lo que la señorita Ballere es la ganadora, decía Colbert, luego de unos minutos de receso, comenzó con el evento más preciado, la única prueba que jamás es cambiada. Volviendo a la plataforma, Colbert habló. Por fin hemos llegado a la última y más preciada prueba, la carrera por el deseo, decía, al mencionar esas palabras la tierra empezó a temblar para dejarse ver un monte increíblemente grande, como si fuese una sola montaña el cual estaba siendo escondida por titánicos muros de tierra imbuidas en magia de ilusión para que no fuese encontrada. Esta hazaña era un trabajo de generaciones atrás por sus antepasados, los cuales fundaron esta actividad con la esperanza de encontrar un prodigio comparable a su gran fundador Brimir, y que hasta ahora aún siguen con su búsqueda. El cristal lagrimal del deseo. Una lágrima del antiguo espíritu del deseo atrapado en una forma de cristal, un artefacto que solo aparece cada 4 años capaz de conceder un deseo que esté al alcance del poder de la lágrima. Los 3 participantes finalistas dejarán que sus familiares usen sus habilidades para llegar ante la lágrima, el que la tome de primero será el ganador de este gran evento y tendrá el poder de pedir un deseo. Como siempre, las reglas prohíben que sus familiares maten a su competencia y no tienen permitido ayudarlos con ningún hechizo. Dicho esto, que los familiares tomen sus puestos, decía Colbert mientras que Saito, Louise y Emma tomaban distancias de sus familiares. Saito estaba decidido a ganar esta prueba. Todo lo que pasó durante las pruebas fueron previsto por él en su gran mayoría, tenía el control de todo lo que pasaba y movía los hilos para que los desertores sean aleatorias, haciendo que por cuestiones técnicas Izuku se obligue a luchar contra familiares que le cobraban factura con sus habilidades marciales, además de ayudar con estrategias a los estudiantes que se enfrentaban contra el héroe con la ayuda de sus camaradas. Limitó a Emma en información e investigó sobre su familiar para contrarrestarlo, sus cálculos eran precisos, si Izuku sucumbía en el trayecto del gran monte empinado, él ganaría. Saito había decidido en que usaría el deseo, él se convertiría en el familiar de Louise o haría que se vuelva una buena maga, con el propósito de que lograra perdonarlo, así recuperar el amor que ella le tenía y repara el pacto matrimonial de sus familias.
Pero el problema no era el amor que le tiene, sino que también ama a Siesta, la sirvienta que trabaja en la academia, dejando de lado su codicioso cuerpo como lo de menos de sus tantas facetas, su forma de ser y su amabilidad que resalta sobre todas sus virtudes humildes lo enamoró perdidamente. Pero el casarse con Siesta lo destituiría de todos sus bienes, un típico amor imposible entre un noble y una plebeya. Su misión era que por su bien y el prestigio de su familia, debía deshacerse de esos sentimientos hacia Siesta, esos sentimientos que lo hacen pecar. Como su noche de pasión de hace unos días, simplemente no resistía los encantos de su querida sirvienta. Tal vez esté equivocado y que sus acciones son lo más irracional que ha pensado en hacer, tal vez ella sea la indicada, pero si quería protegerla y ganarse el perdón de Louise debía hacerlo, el prestigio de su familia estaba en juego como también su posición de heredero por ser el más fuerte de sus otros 9 hermanos mayores, quienes son hijos de concubinas de su padre, sirvientas que se convirtieron en amantes de su padre, siendo él su único hijo noble puro. Estando serio Colbert habló. «Listos», decía Colbert serio, todos los demás estaban muy atentos a los familiares más sobresalientes, y pensar que el héroe resistiría tanto sin usar sus poderes. El traje de Izuku fue destruido por las habilidades de los familiares, el que aguantara tanto lo hacía merecedor de elogios y respeto, luego está el grifo elemental el cual era simplemente poderoso, durante un inconveniente de unos ladrones muy peligrosos por ser capaces de usar magia, nadie de los bandidos sobrevivió a un ataque de esa bestia, sin mencionar a aquel leopardo, que gracias a su velocidad y destreza, lo libraba de los ataques letales con los que se enfrentó, mientras que solo sacaba a sus oponentes de los límites, sumamente astuto. Los familiares se prepararon con sus miradas hacia el monte, Colbert solo exclamó. «Fuera», decía con un impulso de grito. El primero en salir fue el leopardo, aunque fue superado por el grifo quien solo emprendió vuelo, el leopardo aceleraba por tierra mientras que esquivaba con gran destreza los árboles de su alrededor bloqueando su camino, mientras que el grifo utilizando su control en el aire se desplazaba por el aire con ventaja de la carrera. En cambio Izuku fue el último en arrancar y el último en la carrera usaba sus habilidades para desplazarse en sitio cerrado entre los árboles para recorrer más distancia, todos miraban la carrera mediante unas imágenes de luz ilusorias. Obviamente el grifo llevaba la ventaja, el leopardo superaba la distancia de Izuku 300 metros más adelante, mientras que Izuku estaba esforzándose por no menguar velocidad, las cosas ya no eran como al inicio, no podía usar sus poderes o de lo contrario sería descalificado. Bien. Concéntrate, el trayecto a la meta es de 2 horas de caminata y tienes 30 minutos antes de colapsar, así que tengo una oportunidad de utilizar mi arsenal, bien, respira, concéntrate. Liberación de límites, pensó y dijo Izuku para sí mismo, mientras que su cuerpo sufría un increíble cambio. Su piel se volvió muy roja mientras que sus venas empezaron a resaltar a más no poder, su cuerpo empezó a expulsar vapor el cual era su sudor evaporizándose por su inmenso calor corporal. De un momento a otro nadie esperó que todo se arreglará para beneficio del héroe, dando un increíble impulso Izuku desapareció ante la vista de los presentes destruyendo el árbol, al caer al suelo el camino se partía por la fuerza que aplicaba sus piernas mientras mantenía una increíble velocidad todos estaban incrédulos, esto era nuevo ya que había acortado la distancia en desventaja quedando casi de segundo. Imposible, era lo único que podía decir el director Opsmon, la princesa Henrietta estaba igual, de estar decayendo a tener tanta energía de golpe, era demasiado para las mentes presentes, la princesa por momentos pensó de que de no estar bajo el hechizo de las runas, podría ser un gran guardián real. Sito por su parte suspiró siempre esperó a que hiciera eso, a pesar de estar cansado tuvo la posibilidad de usar una de sus técnicas marciales, algo que Saito tenía en cuenta como esencial para que pudiera estar a la altura de los familiares restantes. Como supuse, realizó la liberación de límites, una habilidad que desarrolló por sí mismo. La combinación de la técnica del héroe Endeavor, la técnica de los Lida y la técnica del héroe, todo en uno solo, decía Saito sorprendiendo a los que estaban a su alrededor, dando un suspiro cambió su expresión a una seria, era hora de actuar y no podía dejar pasar esto. Izuku se encontraba desplazándose a una velocidad increíble cuando estaba a punto de localizar al grifo elemental, tuvo que evadir un zarpazo de parte del leopardo, el cual logró interceptarlo a una velocidad impresionante. Izuku paró de golpe para estar en una posición defensiva cuando pasó algo que lo dejó incrédulo. El leopardo emanó una luz cegadora por todo su cuerpo y en unos instantes se convirtió en Saito, solo que esta vez sus características faciales eran más salvajes mientras que 2 colmillos sobresalían de su boca, además de tener orejas y colas de lo que algún vez fue un leopardo.
Esto también impresionó a los presentes puesto que Saito desapareció de su lugar en un brillo cegador. Esta es la habilidad especial de Potara, la fusión. Con solo probar cualquier tipo de sangre, puede fusionarse con el individuo o dueño de la sangre que ingirió, mientras que la sangre ajena a la suya esté en su sistema, unidos seremos uno solo, y ahora voy a acabarte, decía Saito en forma animal. Sacando sus garras de sus manos, apareció a una velocidad increíble el lado de Izuku, el cual esquivó su zarpazo, mientras que esquivaba un puñetazo de Izuku. Tomando los dos una distancia, Saito sacó una espada de esgrima, mientras que invocaba magia de aire y de agua para combinarla. «Ventisca de cascada», exclamó Saito expulsando de su espada una increíble cantidad de agua a presión con la fuerza suficiente para derribar árboles, obligando a Izuku a dar un gran salto. Él tenía en claro que no sería cualquier oponente. «Cuchilla de aire», exclamó Saito lanzando un corte mágico expulsado del filo de la espada en una onda cortante de aire. Esquivando el ataque en el aire, tomó impulso de un árbol que tenía a su alcance y se lanzó hacia Saito, pero de inmediato un muro de agua se alzó volviéndose sólida, estampando a Izuku. El héroe actuó rápido y retrocedió del muro ya que de repente se volvieron picos sólidos. Saito era más poderoso, aunque no más fuerte, así que había posibilidad. «No te dejaré ganar», decía Saito para reforzarse con magia de aire a su alrededor para ser más ágil, mientras que cubría su espada con una capa fina de magia de aire. Izuku solo lo esperó y a una velocidad increíble empezó a esquivar los ataques de Saito. Con cada ataque Izuku presentía el peligro por las vibraciones del filo de aire, podía ver claramente los ataques de Saito gracias a su mejor percepción de las imágenes visuales que recopilaba su vista. Con la fuerza de la técnica de Endeavor podía aumentar la resistencia muscular y neuronal para soportar más el insano procesamiento. Los espectadores estaban incrédulos. El estudiante Saito tenía una increíble maestría con el manejo de la espada y un increíble poder mágico, pero Izuku aún ponía resistencia esquivando sus ataques con certeza. De un momento a otro Izuku esquivó y atacó conectando un puñetazo provocando que Saito saliera disparado a unos metros por la potencia reducida. Al final los magos no tenían una resistencia física como los caballeros o soldados, la realidad era que Saito era casi noqueado por ese golpe, dejando expuesto la debilidad de un mago. «Increíble. De haber atacado serio es probable de que me hayas matado», decía un Saito escupiendo sangre. Izuku permaneció en silencio, pero hubo algo que lo dejó curioso, era algo que no podía describirlo. En cambio Saito solo sonrió con confianza y habló. «Pero no eres el único con poderes ajenos a la magia», decía sorprendiendo a Izuku. «Resulta que no eres el único con un poder llamado Kirk, resulta que mi familia recibió una herencia genética de mi bisabuelo, y resulta que es un poder que alguien como tú sabría de su origen, un poder que solo alguien que provenga del mundo de mi antepasado sabría. El legado y secreto de la familia, las espadas de los sentimientos, y yo poseo el poder de la espada original, la espada de la voluntad. Mi poder me da la capacidad de materializar el sentimiento de la voluntad en una espada, mientras más voluntad posea la espada, me brinda fuerzas y su temple se endurece más», dijo Saito soltando su espada de esgrima, alzando su brazo hacia el frente materializó de la nada una espada de doble filo, de característicos rúnicos y de color plata. «Esta es mi voluntad hecha arma, prepárate», decía para tener una postura de ataque. El director Osmond presenció nuevamente esa espada, la espada que no es mágica pero que logra cortar la magia misma, los sentimientos de los condes Hiraga, honorables caballeros del reino. Reconocidos por portar la espada de los sentimientos, un misterio para cualquier noble por el hecho de que era un secreto familiar el cómo portar una. Dentro de las capacidades de la espada, está el aumento de fuerza y de poder, mientras más fuesen sus sentimientos más poderosos serán y su filo se fortalecerá. Nadie ha doblegado o roto esas armas, el presenciar la espada original, la voluntad hecho arma era digno de admirar. A una velocidad igualada a la de Izuku Saito lanzó un tajo que cortó parte de su traje junto a la piel, para luego evadir un tajo circular por puro reflejo. Impresionado, Izuku notó que era más fuerte y más rápido, la espada era tan filosa para penetrar su piel endurecida, pero lo malo era que el chico a cada momento era más fuerte, de no acabar esto terminaría mal. «Choro devastador», exclamó Saito, un chorro de agua que provocó que Izuku desenfundara la espada que tenía a su disposición, dando un corte vertical para separar el ataque a presión. Saito sonrió, estaba presenciando el poder sagrado de las runas de Izuku, era el cálculo que dejó pasar. Había jurado que el héroe solo podía acceder a ese poder estrictamente con la ayuda de la espada parlante, se equivocó. Pero ya no importaba, él estaba cansado y su desgaste sería mayor a lo esperado, él estaba decidido a ganar.
Con el conocimiento de él cómo usar armas activa de manera forzada y la voluntad de Saito materializada, el enfrentamiento se reanudó. Ambos chocaron sus espadas con mucha precisión para luego dar una serie de ataques que fueron esquivados y repelidos uno del otro. Pero Saito empezó a perder terreno para la sorpresa de los presentes, ni el poder de los Hiraga era capaz de hacerle frente a este chico. Era único de ver, la voluntad de un frustrado Saito nunca menguó, ni siquiera flaqueó en sus ataques que claramente aumentaba al pasar los segundos, aunque lamentablemente lo hacía de manera lenta. Las runas de Izuku eran las culpables de este repentino cambio de escenario, provocando que Izuku recibiera un gran aumento físico de golpe y una increíble maestría con su espada superando la experiencia de Saito, provocando que le acortara su terreno para realizar posturas mágicas. Trato de persuadirlo con magia pero nada. Por otro lado, la espada de Izuku empezó a dañarse, no podía contra la espada de Saito, era demasiado para la baratija que tenía. Pero en un arranque de ira, dio un grito de guerra reforzando la espada barato con la magia de las runas, causando que brillara de manera intensa, mientras que el arma vibraba con furia como si llegara a explotar, blandeando con fuerza la temblorosa espada contra la de Saito, provocó algo que nadie en la historia había logrado en esa explosión de magia rúnica, romper la voluntad de los Hiraga. Sacrificando su espada, Izuku destruyó la espada de Saito en la explosión mágica, causando que ambos salgan volando en direcciones opuestas. El enfrentamiento había cesado. Nadie dijo nada. El chico calculador cayó al suelo mientras que miraba el cómo desaparecían los restos de lo que fue su voluntad. Tal escenario bloqueó su juicio y ya no sabía cómo reaccionar. La fusión de él y su familiar casi finalizaba por las grietas lumínicas que presentaba su mano y recorría lentamente su brazo derecho. El orgullo y tradición fue roto, su orgullo. Jamás pensó ser vencido de esa forma, no estaba dentro de sus 100 posibilidades, contra alguien que estaba casi sin energías y en desventaja, quien solamente dependía de su sobreesfuerzo, sentía que era una deshonra familiar. Mi voluntad se ha roto, decía Saito con ojos vacíos. Cada estudiante conocía a la familia Hiraga, el plebeyo que doblegó al ejército de 10,000 soldados de Germania, solo con una espada, el cual era su voluntad hecho amo. Fue nombrado caballero y luego alcanzó el título de conde y gran noble creando una base familiar sólida para sus seres queridos. Nadie en la historia ha vencido una espada de los sentimientos, esas espadas jamás han tenido una derrota en sus filos, hasta ahora. El impacto que causó Izuku dejó a todos incrédulos, ¿cuánta fuerza o más bien, voluntad requirió para hacer tal cosa? Usar mi poder requiere de mucha voluntad, el estar dispuesto a dejar una vida, sacrificar tu tiempo y fortalecer tu cuerpo, espíritu y alma requiere de mucha voluntad. Ese sentimiento me dio el deseo para seguir el camino del heroísmo, es lo que me impulsa, dijo Izuku sorprendiendo un poco a Saito, luego de unos segundos este sonrió. Tu voluntad es más grande que la mía después de todo, tus ojos son las de alguien que ha sufrido mucho. Se nota en tus pupilas, vivir la carga que llevas requiere de mucha voluntad, algo nuevo que no pude prever, decía Saito, quien se levantó mientras las grietas que recorrían todo su cuerpo brillaban de manera intensa. Si tu voluntad venció a la mía, entonces espero tener una revancha. Y cuando eso pase, mi voluntad vencerá a la tuya, dijo para brillar de manera intensa y aparecer de vuelta con la multitud, quedando desmayado como su guardián quien estaba frente a Izuku. Habiendo vencido a Saito, Izuku sacó sus guantes de sus manos ya que no servían, buscando entre sus estuches de su cinturón sacó unas cintas. Potenciado por las runas dio un enorme salto para fijar su vista hacia lo lejos y ver al grifo, llevaba demasiada ventaja, estaba a unos kilómetros de llegar hacia la lágrima del espíritu de los deseos y debía alcanzarla. Con las puntas de las cintas con peso extra de plomo, imitó los movimientos de su maestro Aizawa combinados con los movimientos de Zero. A diferencia de las demás técnicas, el utilizar las bandas para defenderse le fue muy difícil al tener que aprender a cómo desenredarlas. Sorprendiendo a los presentes, se podía ver a Izuku columpiándose entre los árboles más grandes, acortando increíbles distancias con esa extraña estrategia, era demasiado deducir que jamás pensaron que un pedazo de tela sería así de útil, era inaudito, simplemente algo que se tenía que ver para creer. El grifo estaba cerca de la lágrima, solo debía seguir volando ya que estaba muy adelantado a diferencia de los demás, pero de repente este sintió peso extra. Era Izuku el cual aterrizó encima de la bestia voladora, ocasionando que descendiera por la fuerza que aplicó para su desbalance. Emma se maldijo, Izuku no caía, no mientras que pueda usar esas habilidades peligrosas, y todo por el desgraciado de Saito y su control en casi toda la competencia. El grifo chilló envolviéndose en el elemento de rayo.
Dando un salto, Izuku le dio vuelta al grifo mientras que las cintas expulsaban humo. No eran conductores de electricidad para la mala suerte del grifo. Sus alas fueron envueltas y sujetadas con fuerza por Izuku y sus bandas, y esforzándose Izuku jaló las cintas de captura hacia abajo mientras aún estaba en el aire. El grifo solo cayó con fuerza al suelo. Todos quedaron impresionados del cómo el chico había derribado al grifo desde el aire con solo unas cintas, unas malditas cintas, como si fuese una especie de broma. El grifo chilló de dolor, pero su descanso poco bastó, puesto que Izuku realizó unos movimientos precisos, creando una red y con ella encerró al grifo, sin mencionar que con su fuerza lanzó el extremo de su cinta hacia un árbol y luego jaló colgando a la bestia elemental. Había neutralizado la criatura más peligrosa entre todos los familiares de los demás participantes, el familiar de la señorita Emma. ¿En serio, un pedazo de tela bastó para atrapar a esa bestia del demonio? Muchos criminales murieron por esa cosa y estaban equipados con artillería mágica, y una cinta bastó para atraparla. Eran las palabras de un estudiante de la academia militarizada. Los nobles quedaron incrédulos por las habilidades tácticas del familiar de Valiere. Con razón los jóvenes murmuraban que la chica no merecía a el héroe como familiar. Dando un salto, Izuku avanzó hacia el frente para llegar donde se encontraba la colina del santuario. Cuando sintió un exagerado aumento de temperatura, el grifo había escapado ya que las cintas no eran resistentes al calor. Mirando al grifo en llamas, Izuku se dio vuelta para esquivar plumas elementales. Eran ataques elementales en formas de plumas. Proyectiles de fuego y viento fueron lanzados, provocando explosiones de llamas al estrellarse en el suelo, sin mencionar las altas temperaturas que tenían. Izuku estaba entrando en pánico ya que esta cosa lo mataría si no encontraba la forma de acercarse para atacarlo. Atento a los ataques del grifo, Izuku tuvo que evadir una ola de tierra literalmente. El grifo había descendido para tocar el suelo con sus patas traseras, convirtiendo la tierra compacta en solo arena y controlarla para atacar en una ola de tierra. Las opciones se le acababan a Izuku y su cuerpo ya no respondería en minutos. El aumento de las runas desaparecieron provocando que estuviera más cansado y su desnutrición comenzaría pronto. Su peso disminuiría pronto al seguir quemando grasa. Todo estaba en su contra, incluso sus habilidades, y renunciar a ellas sería la incapacidad momentánea de moverse. El grifo atacó de nuevo contra Izuku, esta vez con proyectiles de agua a presión, tan potentes como una bala de artillería pesada. Lo sabía porque una de esas balas de agua lo golpeó en el pecho y por la fuerza del proyectil lo estrelló a un árbol en unos metros, resistiéndolo por su traje que, aunque fue perforado su liberación de límites, aguantó el impacto disminuido por lo resistente que era su traje. El grifo era peligroso, eso ya era un hecho, pero ya tenía con qué contraatacar. Levantándose del suelo corrió hacia el rastro de lodo que dejó sus proyectiles de agua antes de que el bestia regresara. El grifo volvió, pero cuando estaba a punto de encenderse en fuego, Izuku lanzó una bola de barro a una gran velocidad, incapaz de ser evadida por el grifo, el cual cayó al suelo al ser incapaz de usar su visión. Cuando estaba a punto de ejercer vuelo mientras se retiraba la tierra de su cara controlando la misma, fue sorprendido por Izuku, el cual había preparado su puño concentrando la temperatura de su técnica marcial. «Toma esto», gritó Izuku con fuerza, conectando un poderoso puñetazo que ocasionó que el grifo fuera mandado a volar atravesando los árboles. Izuku desgarró los músculos de su brazo en ese golpe certero y veloz, teniendo más potencia de lo que debería tener. Estando el grifo fuera de combate, Izuku no perdió tiempo y a gran velocidad había llegado hacia un templo. Dando un salto llegó hacia la lágrima y la tomó de inmediato. La prueba terminó, los juegos terminaron. La Academia de Tristein había ganado los juegos de este año luego de 2 décadas. La ganadora es la señorita Louise François de la Valliere, dijo Colbert. Todos los estudiantes gritaron victoria para su academia. Nadie esperó que el chico lo lograra sin sus poderes, pero demostró grandes hazañas sin ellas. Les hizo frente a las criaturas mágicas con solo ingenio y habilidad básica, lo había logrado. Gane, decía Louise, quería llorar. Eso era demasiado para ella, pero era demasiado orgullosa para quebrarse en esos momentos con público presente, aunque no pudo esconder una que otra lágrima caer por sus mejillas. Izuku cumplió su promesa. He ganado, reclamó el poder de la lágrima, decía Louise. El cristal fue retirado de las manos de Izuku en un brillo y apareció y reapareció en las manos de Louise. Izuku desactivó su técnica para caer de rodillas, había llegado a su límite pero podía moverse.
Sanando sus heridas, Izuku empezó a bajar del templo donde se encontraba y fijando su vista al cielo, podía ver un gran brillo circular proyectando una imagen de los chicos en el pequeño estadio. El hechizo parecía reflejar un espejismo dimensional, ocasionando una concesión visual de los puntos, pudiendo ver las imágenes de los puntos opuestos. Una ineficiente para la batalla o siquiera el espionaje, pero que no le quitaba lo poderosa que era el crear una apertura visual en la realidad. La fiesta seguiría cuando algo pasó. Fuertes pasos empezaron a resonar por toda la academia, eran tan fuertes que la tierra vibraba, todos quedaron incrédulos al ver a un golem de tierra de más de 10 metros de altura, hecho de tierra y musgo como también hierba, esa cosa de más de 8 metros de ancho había sido creado dentro de los terrenos de la academia. Encima del gigantesco muñeco se encontraba alguien encapuchado, todos los presentes estuvieron en guardia, sabían quién era. ¡Qué increíble sorpresa! ¡Felicidades, niña! Ganaste y me hiciste las cosas más fáciles, decía el encapuchado. Todos se asustaron, algunos querían huir, otros se pusieron en posición para recitar sacando sus varitas y espadas. Protejan a la princesa, gritó un general mientras que los guardias estaban en una posición de enjambre alrededor de la princesa, ante ellos se encontraba Fuket el puño terrenal, el ladrón que ha saqueado el reino, buscado por sus enormes fechorías. Nadie se mueva o me veré obligada a usar esto, dijo mostrando algo que dejó incrédulo al profesor y los presentes de los altos mandos más que incrédulos. En las manos del ladrón se encontraba el báculo de la destrucción, un arma custodiada por la academia. A menos de ser un mago cuadrangular de alto nivel, era imposible acceder a ella. A no ser por, imposible. Como la hurtaste, eran los reclamos de Osmond. Fouquet solo sonrió con malicia y soltó una aguda carcajada. La barrera mágica era muy poderosa, pero nada que el tiempo y un par de golpes no puedan resolver. Solo debía deshacerme de aquel mocoso familiar para poder robarlo, con esto en mis manos nadie podrá vencerme, decía Fouquet mientras tenía el descaro de apuntar el arma hacia los presentes. Un gran artefacto circular de meta, con extraños circuitos y extrañas ranuras era lo que tenía en sus manos, los que conocían la historia de dicha arma debían tener cuidado. Con cautela, todos bajaron sus varitas y sus armas, mientras oían con frustración las carcajadas de Fouquet, no tenían oportunidad contra ellas y usaba el báculo sagrado, no a esa distancia desde donde estaba, no con ese titán de tierra para respaldarla. Muy bien. Ahora niña, entrégame la lágrima del espíritu de los deseos, amenazó Fouquet con el báculo de la destrucción a Louise quien temblaba, quería entregarlo, pero lo retuvo con fuerza, su deseo de poder ser buena con la magia seguía presente, de pensar que no tendría una oportunidad como esa la agobiaba, el perder algo tan valioso, que ni siquiera los reyes obtienen algo tan valioso así de fácil, no podía permitirse eso. Oh no, debo ayudarlos, decía Izuku activando el 20% de su poder desapareciendo en un estallido de velocidad, a pesar de sentir el como su aliento se escapa por la presión que le está causando el usar su poder estando exhausto, tenía que llegar a tiempo, algo que claramente era imposible. Mientras que en la acorralada multitud, estaban más que tensos. Louise se negaba a soltar la lágrima de los deseos. Eso enfureció a Fouquet quien ordenando a su golem de tierra, el titánico puño del muñeco se levantó y golpeó el suelo con fuerza acompañada con la potencia del gigantesco golem dejó en claro que poseía una insana cantidad de magia. Cuando el polvo se disipó el puño nuevamente se alzó, preparado para otra negación y desatar un desastre. No lo pediré dos veces niña tonta, la próxima te aplastaré. Dame esa lágrima, amenazó, todos estaban alterados, sus vidas dependían de ese poderoso cristal, los familiares de los estudiantes no podían luchar y los más fuertes estaban a kilómetros de sus dueños. Louise estaba desesperada, no sabía cómo reaccionar, no quería deshacerse de sus sueños, de ser la mejor maga, no quería. ¿Y yo? Decía asustada para luego exclamar con desesperación, deseo que Izuku nos salve. Gritó y la lágrima empezó a brillar de manera intensa. No, maldita mocosa. Gritó Fouquet para ordenar a su golem, el gigantesco puño alzado bajó con fuerza en dirección hacia Louise, los presentes veían cómo sería aplastada cuando el brillo de la lágrima los cegó. El brillo desapareció mientras sentían el mismo temblor como el anterior acompañado del sonido del impacto. Louise abrió los ojos en el suelo al caer a un pequeño vacío que se formó sobre sus pies, para encontrarse con un sonriente Izuku que aún con sus ojos al borde del colapso de un eminente desmayo por su parte, seguía luchando para seguir consciente.
El puño del golem había sido detenido por un gran escudo oscuro con tenues brillos de un púrpura intenso que salía del brazo de Izuku, quien se mantenía fuerte, dentro de un gran cráter que ocasionó la fuerza del golem. No te preocupes, desde ahora todo estará bien, ¿sabes por qué? Decía Izuku para mirar a Fouquet con intención fulminante, porque estoy aquí, dijo forzando el poder de las runas por última vez y liberando más poder del One for All de la que podía permitirse gracias a la magia. Esto le dio la fuerza para soportar el aumento de poder, el cual elevó a un 45% como límite, ocasionando que su cabello se erizara en un brillo esmeralda y expulsara un aura celeste. Su cabello expulsaba un inmenso brillo acompañado de energía, su piel se envolvió de la misma y como si tratase del poder de su presencia, la energía en la que estaba envuelta perturbaba el aire a su alrededor mientras que la energía expulsada azotaba a las personas. Su apariencia había cambiado y esa sensación que presenciaron una vez apareció nuevamente, pero más intensa. Todos los nobles, simples plebeyos y los altos mandos palidecieron ante la especie de liberación del poder del héroe, nunca vieron esa faceta de él, nunca la demostró. Parecía estar rodeado de puro poder. Izuku, dijo Louise sin saber qué decir y al borde del llanto, no por sentir más la presencia del chico al estar más cerca, sino porque estaba a punto de morir. Solo deseaba ser salvada, quería que Izuku los ayudara, que la ayudara. Pero la presencia de Izuku no ayudó en nada a la situación con Fouquet, quien con pánico e ira apuntó el báculo de la destrucción hacia él. «Maldito niño, muere», gritó Fouquet mientras agitaba con furia el báculo, pero nada. Entonces fue cuando entró en más pánico y horror. Sin el artefacto no podía hacerle frente a la irreal fuerza del niño, que de por sí detuvo el puño de su golem. «Maldito, aplástalo», gritó Fouquet, quien planeaba escapar mientras que el golem hiciera su ataque. Ya estaba en desventaja numérica, incluyendo un niño peligroso en todo el sentido de la palabra. «Esta vez no escaparás como siempre», decía Izuku mientras que preparaba su puño. Debía ir con todo y romper sus límites, acabar la batalla de un golpe ya que no podía prolongarlo ni siquiera un minuto. El puño del golem se aproximó estando a metros de impactar contra su objetivo. Mientras que Izuku empezaba a expulsar vapor de su brazo derecho junto a una inmensa cantidad de energía manifestado como relámpagos por todo su cuerpo, fijando su vista a Fouquet. «Detroit», decía mientras que tensaba sus bíceps y dirigía la dirección de su antebrazo con dirección al cielo, o de lo contrario había la posibilidad de destruir la academia, debía canalizar la presión o de lo contrario el impacto mataría a todos los presentes. Cuando el puño del golem estaba a punto de colisionar contra Izuku, este gritó con todas sus fuerzas mientras lanzaba su ataque. «Smash», gritó lanzando el puño contra el golem. El impacto causó un estruendo que mandó a volar a Louise contra los nobles, además de que todos fueron mandados a volar como si se tratase una de las explosiones de Louise, pero con más poder, mucho más poder. La presión del viento los azotó de manera que no podían aferrarse al suelo mientras que Colbert con mucha dificultad creaba un muro de tierra para proteger a las personas. Mientras los gritos de agonía de Fouquet eran opacados por el fuerte sonido del viento, su golem fue reducido a tierra al instante como si hubiese explotado, arrastrada por el torbellino titánico que se creó. Este se elevó hasta los rascacielos, mientras que los fuertes vientos que superaba la fuerza de un tornado dañando las estructuras de la institución. Las nubes fueron obligadas a unirse mientras bailaban al compás del torbellino de manera circular. Luego de unos 10 desesperados segundos, todo se disipó, dejando la posibilidad para que todos pudieran levantarse al no poder ser azotados por los fuertes vientos que desaparecieron. Todo el ambiente solo representaba caos y destrucción, el comienzo del atardecer oscurecido en instantes. Estando todos de pie, solo podían presenciar a Izuku, el cual estaba de pie mientras tenía su brazo alzado. Aquel puño que desató el infierno estaba algo hinchado y completamente rojo, pero en segundos esta volvía a la normalidad. Su traje fue destruido desde su abdominal recto hacia abarcar toda su parte posterior, mostrando un cuerpo completamente fortalecido. Con su piel al desnudo había suficiente claridad para dejarse ver sus cicatrices de batalla. No era la primera vez que luchaba por su vida, esas eran cicatrices de batallas a muerte. «Llueve», decía un noble. «¿Qué?», preguntó otro, cuando sitió una gota, y luego otra y otra. Mirando al cielo oscurecido palideció al mirar el enorme hueco de un cielo dorado rodeado por las nubes, mientras que las mismas seguían danzando. Entonces él, con su puño, decía un estudiante, no tenía palabras. Louise empezó a llorar en silencio, definitivamente sentía que hacía trampa, era demasiado. «Creo que, de dormiré
decía Izuku, mas no terminó la oración ya que cayó inconsciente. Louise acompañada de otros de inmediato fueron a socorrerlo, se sobreexigió todo el día. Izuku, exclamó Louise, mientras que lo socorría a su ayuda. Al verlo se alivió, solo estaba desmayado, parecía algo pálido por la pérdida de grasa que ahora debe recuperar, y sus músculos estaban rojizos por exponerse a tanto esfuerzo. Ayúdenlo, fueron las palabras del profesor Osmond. Había priorizado tanto la seguridad de la princesa que le dedicó menos protección humana a la bóveda. Los estudiantes tomaron al chico con magia de levitación ya que había empezado a llover más fuerte. Por otra parte, Fouquet se encontraba del otro lado de la academia, estaba inconsciente, salvando su vida por usar magia de protección en ella, aunque no se logró salvar de muchas fracturas y una caída que era más que aterradora a pesar de milagrosamente salir del devastador ataque, escapando de las crepúsculos manos de la muerte. Grande fue la sorpresa de todos al descubrir que la identidad del ladrón era Longueville, la asistente y personal de confianza del director Osmond, a quien había contratado hace unos meses, por la que no tardaron mucho y la enviaron al calabozo. En cambio Izuku, dejó impresionado a los soldados, el como un chico tan joven tenga su físico tan desarrollado era digno de admirar como un guía. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like y dejar tu opinión en los comentarios. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para más material. Meta de 50 likes para la continuación, y sin más, hasta la próxima.